¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Este espacio de todos los lunes de la llave Psi, esta psicología de la multiplicidad, de la complejidad, de la transmodernidad, como hemos hablado en las últimas dos charlas, que de paso, si no las han visto, pueden hacerlo en el canal de YouTube. Ahí van a encontrar todas las charlas de 5 años para acá, entre otras cosas porque también hay meditaciones. Y de paso, bueno, quien no se haya suscrito al canal lo puede hacer, es en forma gratuita y pueden activar ahí la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando justamente están este tipo de charlas en vivo. Quien no conozca el espacio, esto se trata de una psicología integrativa. La idea justamente de estas charlas es poder facilitar un ida y vuelta, un diálogo enriquecedor, un pensamiento crítico, un discernimiento, de esto se trata. Así que anímense a participar, a chatear, para eso están habilitados los canales. Y por supuesto a seguirme, lo pueden hacer en todas las redes, en la caja de comentarios van a encontrar ahí todos los medios de contacto. Y como decía, animarse a opinar, preguntar, cuestionar, pedir temas, contar experiencias, bueno, lo que ustedes crean conveniente será bienvenido, siempre, por supuesto, en forma constructiva. Bueno, sin más dilaciones, voy a ir entrando de lleno en el tema para no hacer larga la intro. Vamos a hablar hoy de lo que es esta cuestión del hermetismo, del esoterismo. Hoy toca, entre paréntesis digo, esta sección que viene a ser como la parte más, a ver, ¿cómo decirlo? La parte por ahí más controversial, más polémica, más, eh, más distante, quizás, o más alocada, entre comillas, de lo que sería más lejana del paradigma científico. Pero bueno, de esto se trata también, de atrevernos a meternos con estas cuestiones y de vuelta, nunca desde una línea dogmática o justamente bajando ningún tipo de conocimiento cerrado, sino de animarnos a hablar de esto, abrirlo y poder pensarlo. De esto se trata. ¿Por qué la necesidad de una psicología hermética y esotérica, como es una de las formaciones que van a encontrar si visitan la página, en layavepsi.net? Bueno, ¿y a qué responde esto? ¿De dónde viene? ¿Para qué? ¿Cuál sería el fin? Bueno, todo eso es lo que vamos a charlar hoy. Porque, como ya sabrán, quienes ya me conocen, la idea es justamente ir atravesando todas las psicologías, todas las filosofías. Bueno, de esto se trata un poco la complejidad, animarnos a todo, abrir la cabeza, preguntarnos un poco de todo, no descartar nada, pero siempre manteniendo esta línea eh, de discernimiento, esta línea de pensamiento crítico. ¿Estamos? Bueno, quien pueda y quiera, si me puede confirmar que está saliendo todo bien, tanto en YouTube como en Facebook, será agradecido. Bueno, vamos a empezar con esto, porque ¿de qué se trata primero esta cuestión del hermetismo? El hermetismo es una de las tradiciones más difundidas de todo lo que sería el esoterismo occidental, pero que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Voy a ir haciendo un raconto de esa doctrina original
a cómo la entendemos en la actualidad. Y por otro lado, el esoterismo, que viene del griego esoteros. Hola Carla, gracias ahí por avisarme. Que esto quiere decir de adentro, del interior, íntimo. Es un término genérico que se usa para referirse al conjunto de conocimientos, doctrinas, enseñanzas, prácticas, ritos, técnicas o tradiciones de una corriente de pensamiento que utiliza o recurre a secretos, como sería el hermetismo. De hecho, de ahí viene el nombre de hermético, que significa que está sellado. Esto se trata de símbolos incomprensibles o de difícil acceso y que se transmiten únicamente a una minoría selecta llamada iniciados. Por lo que no son conocidos por el común, por el llano, por los llamados, por otro lado, profanos. Hola Esteban, ¿cómo te va? Saludos desde Costa Rica. Bueno, bienvenido, qué lindo. Es uno de los países de los cuales me encantaría conocer. Y gracias por participar desde tan lejos. De modo que el esoterismo va a buscar entender al mundo y a las personas a través de esas causas internas, a diferencia, por contrapartida, del conocimiento exotérico, con X, que busca los efectos y las causas afuera, externas. Por extensión, el esoterismo se refiere a toda doctrina que requiere un cierto grado de iniciación y de esfuerzo espiritual para estudiarla en su total profundidad. Y, por el otro lado, el conocimiento exotérico es fácilmente accesible para lo que sería el público común y se transmite libremente. Históricamente hablando, el hermetismo es un movimiento filosófico y religioso que data de la época de la dominación romana de Egipto. Esto estamos hablando de los alrededores del siglo II después de Cristo, y siempre se lo ha asociado a una figura que es la de Hermes Trismegisto o el tres veces grande. Esto tiene un sentido simbólico. Ustedes saben, si han seguido alguna de las charlas de esta misma sección, el 3 tiene todo un significado justamente espiritual. Y que se dice de esta figura que fusionó al Tot, al dios Tot egipcio, con el Hermes griego. Y que surgió como un intento de síntesis de lo que sería el pensamiento greco-egipcio tardío y, a su vez, algunos componentes del monoteísmo judío. De esta manera se fundiría con parte del entramado neoplatónico y del cristianismo incipiente durante la antigüedad tardía y con la religión católica a partir del cisma luterano y la cábala cristiana a través de distintos filósofos platónicos, herméticos y magos del Renacimiento y el Barroco. Entonces veamos acá como tenemos una diversidad bastante interesante y cómo, vamos a ir viendo ahora, cómo era ese hermetismo primario y lo que decía al comienzo, cómo ha ido mutando a lo largo del tiempo. En la doctrina original hermética, el alma
es protagonista de un drama de dimensiones cósmicas. Hay una obra concreta que se llama el Corpus Hermeticum, que sería como la obra fundamental que contiene los 18 tratados filosóficos fundamentales de esta escuela. Ahí vamos a encontrar la exposición completa de lo que es el origen, la naturaleza y el destino del hombre. De acuerdo con Hermes, Dios creó un cosmos armonioso por medio del nous. Esto vayan haciendo las hilaciones porque lo hemos visto también cuando hablamos de gnosis. Hay muchas cosas que van a ir viendo como siempre con todos los temas, como todo se va vinculando. Este nous o supremo intelecto o mente divina, a la que el Corpus Hermeticum otorga también el título de padre, este intelecto va a ser el soberano universal, regente de todo lo visible y lo invisible, y la manifestación suprema del ser. Esta divinidad es descrita como macho-hembra. Esto también es simbólicamente interesante, vayan relacionando, bajo los atributos de luz y vida. Y a partir de esta entidad emerge el logos o el verbo, que va a ser una emanación de la luz primordial con el título de hijo. La manifestación de la luz de origen por oposición a las tinieblas, de paso, entre paréntesis, en cuya oscuridad aparece la naturaleza húmeda que produce fertilidad. Esta era una idea central en el pensamiento mítico del antiguo Egipto. Es decir, en las regiones superiores del cosmos se separan los elementos sutiles del fuego y el aire, y en las inferiores los elementos densos del agua y la tierra. De hecho, ustedes se acuerdan que varias veces yo hice la asociación del agua con el inconsciente. Bueno, vayan atando cabos. Por su parte, la luz se va a refractar en un mundo espiritual de innumerables potencias que se corresponden a los dioses y a los arquetipos organizados en torno a esa mente divina. En ese mundo luminoso van a estar las matrices o las ideas que van a permitir posteriormente el surgimiento del mundo sensible, que va a ser una imitación, acá recuerden a Platón, va a ser una imitación de la belleza del mundo espiritual. Y vayan también vinculándolo con lo que hablamos del demiurgo. Bueno, hablando de eso, esa luz en lo alto, vamos a decir, esto es simbólico, por supuesto, origina junto al verbo un segundo intelecto, como una copia, un segundo intelecto con función creadora que es justamente el demiurgo, que va a ser quien, al igual que en la teoría platónica, va a actuar de artífice, ordenando esos elementos preexistentes para dar inicio al mundo. Este demiurgo hermético es una deidad de fuego y se corresponde con el principio del anima mundi, esto sería el alma del mundo, que va a ser la generadora de todos los seres y la madre universal que va a infundir la vida en la materia del cosmos por medio del aliento de vida o el soplo divino. El demiurgo va a crear las esferas celestes arriba, dominadas por los 7 gobernadores del destino o los arcontes, que también lo hemos visto, y a los animales irracionales abajo. Esto de arriba abajo, vuelvo a aclarar, es meramente simbólico, que lo necesita nuestra cabecita para
diferenciar los planos o las vibraciones. Alicea, saludos desde Orlando, Florida. Ah, buenísimo. Bueno, hoy estamos internacionales. Gracias por compartir luz, salud, progreso, oro y miel y bendiciones para usted y todos. Bueno, muchísimas gracias y gracias por esos deseos igualmente y que sean multiplicados. Qué lindo esto de poder llegar a tan lejos. Me encantó. Bueno, no, gracias a vos. Entonces, decía, a los animales irracionales, donde estaríamos por supuesto nosotros, abajo, sometidos al tiempo y a la destrucción. El demiurgo, con su hermano el verbo, va a poner en movimiento las 7 ruedas de fuego que justamente en esta andadura lo que van a hacer es hacer circular o dar nacimiento a los seres sensibles de la Tierra entre otros, ¿no? Generados a partir de sus mismos elementos. Y a continuación, la mente divina creará un tercer hijo, el antropos u hombre arquetípico, que acá vamos a hacer la distinción, no sería el hombre común, sino este hombre, o mejor dicho, humano, para englobar a toda la especie. Un humano arquetípico hecho a imagen del Padre y a quien Dios hará soberano de todo el universo. Deseando crear, al igual que el demiurgo, le va a ser permitido descender a través de los cielos y ser recibido por los gobernantes planetarios. Se va a dar una unión ahí entre lo superior y lo inferior. Esto está narrado en la Biblia, lo que conocemos como los Nefilim, que esto también lo hemos mencionado en otras charlas, y que es justamente a partir de este trágico enlace donde van a emerger los 7 primeros seres humanos. Ahora sí, revestidos con un cuerpo físico sujeto a la decadencia y sus almas contaminadas con las pasiones de los 7 planetas. Esto, sin ir más lejos, es también lo que vimos en el análisis de la Divina Comedia. Que esto mismo está representado alegóricamente ahí en el paso por el purgatorio y cómo se deben ir expiando los 7 pecados capitales. Y es lo que también van a encontrar, sin ir más lejos, Carla puede dar fe, en mi libro Ecos de un viaje de amor en el tiempo. Hola, Fer, ¿cómo estás? Tanto tiempo, qué lindo verte por acá. Justamente el personaje principal lo que tiene que hacer es un pasaje a través de 7 estadios, 7 planos, 7 esferas, como lo queramos llamar, o estos 7 grandes pecados o 7 pruebas, grandes pruebas, que es las que tendrá que ir transmutando. Bueno, todos los caminos nos dirigen a Roma. De estos 7, que de paso eran hermafroditas, al igual que su principio creador, vuelvan a recordar el mito platónico de las almas gemelas. Todo está, esto es lo interesante y maravilloso, como a medio camino. El mito, acá nos damos cuenta que no es tan mito, que esconde mucho de verdad y que también disfraza mucho bajo alegoría. Pero acá está la cuestión de nosotros tomarnos el trabajo arqueológico y hasta detectivesco de ir tomando todas estas piezas
y armando el gran rompecabezas cósmico. De estos 7 van a surgir las generaciones que van a poblar la superficie terrena. Dios, o mejor dicho, el castigo, si tomamos el mito de Platón, el castigo de los dioses por creerse justamente todopoderosos y omnipotentes, Freud diría el castigo de la castración, o el pasaje por el complejo de la castración, los va a separar en hombres y mujeres, aparece la distinción del sexo, al cabo de un primer ciclo cósmico, partiendo de ese andrógino original. Este, de paso, como dije, es el origen platónico de las almas gemelas. Lo mismo va a hacer Dios con los animales, dividiéndolos en machos y hembras. De esta manera queda establecido un ser humano de naturaleza doble, mortal, en virtud de los 4 elementos que lo componen, pero inmortal gracias al principio espiritual de origen divino que encierra su alma bajo la forma de un intelecto o una mente semejante a esa mente divina. Si esto lo trasladamos a la psicología o al psicoanálisis, mejor dicho, acá también Freud nos diría, bueno, acá apareció esta naturaleza doble, este sujeto dividido, compuesto por una parte inconsciente sobre la que sabe poco o nada, que es en realidad la que rige su destino, por lo menos hasta que la haga consciente, y otra que es la que está manifiesta. Y acá es donde justamente se da el conflicto. Pero esto, por supuesto, lo podemos también trasladar a esta cuestión de cuerpo-alma y todos los binarismos que ahí ya empiezan a surgir. Esta porción divina del ser humano aspira, por supuesto, a retornar a ese origen, a las estrellas, junto a esa mente divina y los arquetipos que la conforman. De manera que el humano, que orienta su mente y su corazón, vamos a decir, hacia el bien, hacia el crecimiento, hacia su autoconocimiento. Acuérdense que para los filósofos la idea del bien estaba relacionada, por supuesto, al conócete a ti mismo. Si esto es así, se va a dirigir hacia la luz y hacia la vida. Pulsión de vida, diría Freud. Pero el que se apega a las sensaciones del cuerpo se va a perder en la grosería de su conformación más animal y termina atrapado en las tinieblas de la muerte o pulsión de muerte, transmigrando su alma por distintos cuerpos y formas en un círculo incesante. ¿Qué es lo interesante de esto? Primero, esta idea circular. Acuérdense que venimos hablando de una historia cíclica, pero no por eso repetida, y al mismo tiempo una idea así de repetición, cuando justamente no elaboramos y quedamos condenados a una cadena de repetición eterna. Esto sería espiritualmente lo que conocemos como la rueda del samsara o el karma, y que la idea de la liberación espiritual es justamente para cortar ese ciclo de repeticiones, darnos cuenta de lo que no estamos haciendo bien, o cuando no estamos yendo hacia esto que hablaba desde la filosofía, de estimular la razón, la comprensión, el bien, el servicio, ir hacia la pulsión de vida. Cuando esto no sucede, es decir, ser cada vez más conscientes, cada vez más
conocernos más, para poder conocer el mundo, estamos condenados a repetir. Que es lo mismo, en otras palabras, que dice Freud, salvando la cuestión mística en la cual no se animó a meterse, por lo menos públicamente, en el terreno más psicológico. Bueno, todo está vinculado, podemos ver. Y a través de la mentem psicosis, esto es una antigua doctrina filosófica griega basada en la idea tradicional de la constitución triple. Vuelvo a la simbología del número 3 del ser humano: espíritu, alma y cuerpo. Esto también es interesante porque hace una distinción entre el alma y el espíritu. Y que va a ser, bueno, y en este punto voy a explicar un poquito esto, como siendo el espíritu ese lazo que nos vincula, como ese hilo que nos vincula con la divinidad, y el alma como lo que en esencia somos. Es decir, hasta que no despierta el alma, en realidad nos empuja el espíritu, que en metafísica es como hacer esta distinción entre la presencia o el ángel guardián. Me acuerdo cuando éramos chicos y rezábamos el ángel de la guarda, y lo que sería nuestro yo real o yo espiritual, o verdadero yo, vamos a decir. Bueno, esta doctrina lo que afirma es el traspaso de ciertos elementos psíquicos de un cuerpo a otro después de la muerte. Y se asegura una nueva oportunidad de trascender las limitaciones de la caída humana en la materia, pero quedando condenada de vuelta a repetir las penurias de los 4 elementos una vez más. Dicho de otra manera, al morir, el cuerpo es vuelto a la tierra, mientras que la psiquis pasa a formar parte de los daimones. Estos serían unos genios semidivinos del plano astral que intermedian con esos 7 gobernadores planetarios, así como con las potencias situadas en las regiones superiores de la octava esfera. Los 5 sentidos, vamos a decir, suben a confundirse con la energía de la naturaleza, mientras la parte irascible, inconcupiscible del alma se pierde en la naturaleza irracional. A ver, ¿de dónde viene esto? Para Platón también, y coincide en este punto con esta doctrina, el alma tenía 3 partes. Entonces, la parte inteligible e inmortal del alma asciende, como en este camino de retorno, al origen. Si ese hombre, ese humano, ha reconocido su naturaleza divina, viviendo según este principio rector del bien. Y en su ascenso se va a ir liberando ¿de qué? De las pasiones, de los vicios, de los accidentes, de las que estuvo revestida, en su descenso por esas 7 esferas planetarias que vienen a ser como esas pruebas donde justamente transformar todos esos vicios, o de vuelta los famosos 7 pecados capitales. Entonces, despojada ya de sus vestiduras materiales, se va liberando de la cadena del tiempo, de la materia, del devenir, alcanzando como ese fin divino y reintegrándose al estado de gracia. Bueno, ahí va a llevar, según nos dice esta enseñanza, una vida eterna y bienaventurada junto a las potencias celestes, pero ya no como esclava
justamente de lo que era la cadena del tiempo, sino como una más, señoreando ahí en las estrellas. Entonces, esta antropología mística va a constituir el núcleo de lo que tenemos que considerar como hermetí, que va a estar en la raíz de su tradición escrita. Todo esto que acabo de narrar es como la aventura cósmica que nos va a narrar muy a grosso modo los tratados del corpus hermético y que parecieran ser haber sido compuestos por distintos autores, porque hay estilos muy diferentes y puntos de vista también no tan diferentes, ligeramente, vamos a decir, distintos. Junto a esto, junto a estos textos que podremos catalogar de filosóficos místico-religiosos, nos vamos a encontrar con una literatura hermética ya de carácter mucho más técnico. Fer, el corpus hay distintos autores, Hermes es uno de ellos, sí. Lo que pasa es que Hermes trascendió como, digamos, la figura principal porque estaba vinculado, esto que decía al comienzo, se decía que era el dios Tot de Egipto. Y de ahí cobró la fama que se lo llamó el 3 veces grande, bueno, por algo, justamente por su conocimiento. Se hizo una unión como entre Tot y Hermes, y el dios Hermes, ¿no? Entonces por eso cobró tanta trascendencia, pero sí, hay más autores del corpus. Sí, es que, a ver, Fer, vos que sabés también mucho, vamos a encontrar la cábala, la metafísica, la gnosis, bueno, el espiritismo, un montón de doctrinas, la teosofía, que ya me voy a meter en eso, etcétera, etcétera. Por eso yo les decía, el cuarto camino, hay un montón, hablando de caminos, todos los caminos conducen a lo mismo con distintas palabras. Nuestra tarea es justamente encontrar esas coincidencias para darnos cuenta que estamos hablando de lo mismo en distintos contextos, en distintos tiempos, según distintas miradas, con distintos nombres, porque acá es donde atraviesa la cultura, pero en definitiva lo que importa, el contenido esencial es el mismo. No importa si lo llamemos así, asá, estamos hablando de lo mismo. Entonces yo decía que dentro de lo que es el material del corpus también hay una literatura mucho más técnica, con instrucciones específicas sobre alquimia, sobre astrología, sobre magia, y ahí sí también atribuidas a Hermes. Por eso es como que Hermes trascendió justamente el tiempo. El ejemplo más famoso, si quieren, y a la vez el más breve, es el de la tabla esmeralda, que se trata justamente de una obra o una suerte de receta o instrucciones para alcanzar la piedra filosofal. Y tuvo tal reputación que ningún alquimista pudo darse el lujo de ignorarla. Hasta nuestro bien conocido y bastante ya más contemporáneo, Isaac Newton, le hizo una traducción. Bueno, Isaac Newton era un firme creyente y su gran objetivo era justamente alcanzar la piedra filosofal. También se podría citar como ejemplo
otro destacado tratado llamado el Liber Hermetis, que esto tiene que ver, ya se trata de un tratado astrológico sobre natividades, o el Siranides, que esto ya se ocupa más de medicina y de herbolaria mágica. Bueno, por lo general, estos libros, que son bastante despreciados por los historiadores comunes, que les dan bastante poco valor, pese a ser una buena parte de la producción hermética, tuvo un auge importante en la Edad Media, especialmente en el Islam, que en aquel momento, no nos olvidemos, incluía a España y a Portugal. De hecho, el Islam vincula al profeta bíblico Enoc con Hermes. Ojo al piojo. Esto me voy a ocupar específicamente del libro de Enoc en otra charla de esta misma sección, si no podía entrar en otra, pero fíjense cómo podemos estar hablando de la misma personita. Ustedes saben que el libro de Enoc fue censurado de la Biblia. ¿Por qué? Porque hablaba de lo que vemos en esta sección, una historia alternativa, totalmente diferente. Pero bueno, lo dejo para otra sección. Exactamente, Enoc es considerado más importante que Moisés, totalmente. Pero como hablaba de cosas de las que no se debería hablar, o que contradecían las otras partes, hubo que sacarlo. Sigo con el recorrido histórico. En la Edad Media, ya que quedamos ahí, la filosofía hermética pasa a ser emparentada con la alquimia. Y más acá en el tiempo empezamos a encontrarnos con muchas versiones diferentes, distintas de ese hermetismo original. El ejemplo más claro es el Kybalión, que esto es una obra publicada por primera vez en 1908 y que se apartaría de los preceptos originales herméticos para introducirnos ya en la metafísica y en algunos movimientos como la Nueva Era y la teosofía. Con todo esto, las sucesivas reinvenciones de la tradición hermética nos van a mostrar un alejamiento progresivo de la doctrina primitiva para proponer, bajo el mismo manto o el mismo nombre, algo que se le asemeja, pero en parte. El Kybalión se basa en un movimiento del siglo XX llamado Nuevo Pensamiento y resume y recorta algunas de las enseñanzas del hermetismo, como los 7 principios universales, que ahora los vamos a ver, y su autoría se atribuye a un grupo anónimo de personas que se autodenominaron los 3 iniciados. Si ustedes, a ver, el libro lo pueden descargar tranquilamente, y si ustedes ven quién lo escribió, va a decir 3 iniciados. Ahora, ¿quiénes serán estos 3 iniciados? Bueno, hay muchas especulaciones, pero varias escuelas de pensamiento se lo atribuyen. La teoría más popular es que está escrito por miembros de la Sociedad Teosófica, esto que mencioné hace un rato. ¿Quieren más información sobre esto? Hay una charla específica donde hablo de la teosofía. Pero básicamente, para hacer un mini recordatorio, esto era una organización que estaba basada, por supuesto como su nombre lo dice, en la teosofía, que esto era un conjunto de doctrinas filosóficas y religiosas
que aspiraban a un conocimiento integral de la divinidad, es decir, como buscar un todo aglutinador de la filosofía y la religión, ni más ni menos, semejante propósito tenían. Y fue cofundada en 1875 por Elena Blavatsky, que digamos fue la más conocida, por eso dije cofundada, porque fueron tres, pero digamos la más importante y la que pasó, vamos a decir, a la fama, fue ella, autora luego de La Doctrina Secreta, gran medium. Y esto también es un dato muy importante, entre sus figuras más destacadas, esta sociedad lo tuvo a Krishnamurti, a quien veían como la encarnación del nuevo instructor del mundo, pero que después él abandonaría la organización, que ustedes saben, Krishnamurti justamente luego se dedicó a divulgar, vamos a decir, un mensaje de anti-gurú o anti-maestros, si bien paradójicamente quedó situado como en ese error. O sea, de lo que se quiso alejar, bueno, lo terminaron poniendo igual. Pero bueno, básicamente el Kybalión es una obra corta, es un libro muy corto, porque está recortado también. ¿Por qué? Porque en realidad hay una obra mucho, o no sé si tanto más grande, pero más grande, que son los 8 Kybaliones. Será objeto de otra charla también. Pero así todo, por más que conozcamos el más pequeño, ha trascendido como una pieza fundamental a nivel del conocimiento hermético, por ser el libro, vamos a decir, de la transmutación mental y un acercamiento sobre la filosofía hermética del antiguo Egipto y la naturaleza del cosmos y del ser humano, explicando este origen, este funcionamiento y este propósito. Hola, Mónica, desde Nueva York. Bueno, hoy ya está, me puedo dar por hecho. Me están escribiendo Costa Rica, Florida y Nueva York. Impresionante. Sí, y la tabla esmeralda, Jackie, exacto. Bueno, ya que estoy con el tema del Kybalión, voy a mencionar brevemente los 7 principios o axiomas como están descritos, que esto podemos hacer una charla de cada uno, porque abre un montón de aspectos que podemos analizar, pero bueno, hoy voy a hacer una breve mención. Primero nos va a dar toda una explicación sobre lo que sería el todo, como llama a Dios. Soy nueva, bienvenida desde New Jersey. Bueno, qué sincronía. Está habiendo todo un fenómeno en New Jersey y otros estados. Vos podrás dar fe, estos famosos drones, o habrá que ver si son drones o qué, en todo el territorio, o buena parte del territorio norteamericano. Que bueno, hay distintas versiones sobre eso, pero es muy interesante lo que está sucediendo. Son señales a las que tenemos que estar atentos porque, bueno, están pasando cosas importantes. Bueno, decía, hay toda una introducción que se refiere a la explicación de Dios asociándolo al todo, cómo se da esa conformación, muy interesante.
No sé si has tenido oportunidad de ver alguno, Jackie, si quieres contarnos. Y de paso, obviamente puedes compartir lo que pensás. Donde, vuelvo al punto, trata de explicar cómo y por qué, es decir, Dios crea, donde hay distintas teorías muy interesantes. Eso por un lado. Después nos da estos 7 principios o leyes, arrancando por supuesto por el mentalismo, donde nos dice que Dios o el todo es mente y que por ende el universo es mental. Ya aquí no los he visto solo en vídeos. Ok, ¿y qué se te ocurre? Porque la versión oficial es que son drones buscando no sé qué cosa, pero a mí me llama la atención tantos. eh, y por qué. Alex, bienvenido desde Venezuela. Paz y conciencia en todos y cada uno. Gracias. Bueno, bienvenido. Sumamos otro país. Gracias igualmente, igualmente y multiplicado. Y qué bueno eso, paz y conciencia, sí, totalmente. Este todo como un conjunto totalizador. No hay nada por fuera de ese todo. Todo es, y al mismo tiempo todo es una creación mental de Dios. Esta es la ley más importante que nos trae el Kybalion y que ha sido muy malinterpretada por fanáticos de la nueva era. Esto es muy importante lo que voy a decir. Asumiendo que con solo pensar algo, lo que sea, ya lo podemos atraer y crear. Ojo con este punto, porque como vimos en las últimas 2 charlas y todo el recorrido, esto va a ser típico de una forma de pensamiento simplista y polarizada. Como siempre digo, el punto está en el entremedio, en el entre. Esto es lo que nos hace tan complejos y tan contradictorios y tan, inabarcable en lo que es el conocimiento y lo que es justamente en no cerrar, no totalizar, porque nos tenemos por un lado que hacernos cargo de justamente nuestra parte, de nuestras limitaciones, nuestra mortalidad, nuestra castración, diría Freud. Es decir, hasta dónde de lo que pasa yo puedo, por supuesto, interferir en un punto, pero en un punto. Porque si no me voy al otro lado. Ya me voy al narcisismo patológico, ya me voy a la omnipotencia, ya me voy a esto del mito de creerme un Dios, cuando no lo soy. Una cosa es que sea en parte o en potencia, otra es que me crea ese todo y que puedo hacerlo todo, porque ahí ya nos vamos al lado de la perversión, del no reconocimiento de la falta. Pero además, donde mi magia, entre comillas, o mi poder creador o co-creador, llega hasta donde va a estar en consonancia con el resto del universo. Por eso, mucho cuidado con los discursos totalizadores cuando escuchamos este tipo de cosas de podés todo lo que querés, solo basta con decretarlo, no tenés límite, si lo pensás, lo creás, si lo pensás, lo manifestás, no podemos controlar todo. Exactamente, Carla. Es decir, una cosa es que yo tenga en claro lo que desee, siempre y cuando no esté interfiriendo en el libre albedrío de otro,
ahí ya tenemos una limitación, ni esté interfiriendo en lo que sería el orden cósmico, porque, a ver, por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy tonto, yo puedo, no sé, desear que gane mi equipo favorito de lo que sea. Bueno, está bien, pero esto no me involucra solamente a mí, sino que involucra a quienes representen a ese equipo y a todos los demás. Entonces hay un montón de variables ahí involucradas, donde hay que ver cómo incide todo ese karma colectivo para que esto se dé o no se dé. Es decir, yo puedo pedir siempre y cuando esté en armonía con el resto. Y tratando de que sean también siempre pedidos donde me involucren y no tanto a tantas variables. Un ejemplo por ahí más no tan banal o no tan egoísta como puede ser que gane un equipo. No sé, que pueda obtener un determinado trabajo, que desee mucho. Bueno, esto también involucra un montón de otras voluntades para que esto se dé. Con lo cual, esto tiene que estar en una armonía con todo. No puede ser, el punto es, no puede servir solo para mí y ser perjudicial para otros. Tiene que ser bueno para todos. Eso por un lado. Y esto que decía Carla, no podemos controlar todo. Por ende, hay tantas cosas que se nos pueden estar escapando que cuando no es solamente algo propio, otra cosa es que yo diga, quiero modificar tal conducta, tal actitud que es mía. Bueno, ahí sí, pero me estoy haciendo cargo. Y esto no es solamente, bueno, lo pienso, lo decreto y ya está. Es a Dios rezando con el mazo dado. Lo pido y me muevo en esa dirección. No es simplemente lo deseo, lo escribo, no sé, lo pongo en un papelito y hago un cierto ritual y ya está. Es eso más poner el cuerpo, que esta es la parte que algunos fanáticos se olvidan y es fundamental. Ahí va. Mirá que justo, Carla no lo puede decir mejor. Cuando uno desea, siempre está la falta, porque es la definición propia del deseo. Entonces es deseo y me hago cargo. Jackie, para mí son de aquí mismo porque como va Estados Unidos, deja entrar objetos así de otra nación. Eh, bueno, sí, hay una teoría por ahí dando vueltas que escuché que pareciera que se les escapó, pareciera una ojiva y la andan buscando por todas partes, pero bueno, acá empiezan a entrar las teorías conspiranoicas, ¿no? Pero también hay otros videos que dejan bastante que pensar. Sí, como Connie Méndez en paz y armonía con todo el mundo, exactamente. Bueno, esta es la ley principal, la ley de mentalismo. Y después tenemos la ley de correspondencia que nos va a decir cómo es arriba es abajo, cómo es adentro es afuera. Bueno, este principio lo que nos dicta es que así se va a dar en los tres grandes planos, por lo menos inferiores, y también en lo espiritual, es decir, en lo físico o lo material, en lo emocional, en lo mental y en lo espiritual. En esencia, lo que nos está diciendo que lo macro es igual a lo micro, que la gota de agua es igual en su composición o en su potencia al océano, que la partícula es igual al universo, que el hombre es igual a los dioses.
Pero de vuelta, como dije con el punto anterior, ojo con esto. No debe ser interpretado, y así está en el Kybalión, a que, bueno, como estoy hecho de lo mismo, soy igual a Dios, en potencia. Pero tengo que llegar a ese punto. Y ahí está mi camino, ahí está mi acción. Porque sería equivalente a decir, bueno, la gotita de agua es igual al océano, y sin embargo no. En esencia, pero no es lo mismo. Y así funciona también la ley del espejo. Como es adentro, es afuera. Conócete a ti mismo, conocerás el mundo. Jackie, el tido, ¿qué sería el tido? O el todo será. Bueno, vibración. Esto quiere decir que nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Como todo está compuesto por átomos y los átomos actúan por fricción, a mayor evolución espiritual, mayor vibración y separación entre los átomos. Esto también es muy llamativo porque al mismo tiempo y paradójicamente, al darse esta mayor separación, mayor unión con todo lo creado. Como decir, a mayor distancia puedo observar con más claridad y conectar mejor. Se puede apreciar y se puede amar mejor desde esta distancia óptima. Carla, el hombre es un todo de todo. Bueno, sí, que creo que habrá sido lo mismo que quiso decir Jackie. Polaridad. Todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. El famoso dicho, los opuestos se atraen. Bueno, los opuestos son idénticos en naturaleza, va a decir el Kybalión, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan, todas las verdades son medias verdades, todas las paradojas pueden reconciliarse. Esto ni más ni menos es la naturaleza binaria del universo, que es ilusoria pero necesaria para la creación. El discernimiento y el avance espiritual dependen justamente de esta naturaleza binaria. Que nosotros podamos, ese es nuestro trabajo, trascender y discernir, por eso hincho tanto con discernir, que no es blanco o negro, sino que podamos ver el conjunto y es blanco y negro. A eso voy con el entremedio. Pensémoslo, esto que se refiere de lo mismo en diferente grado, dos caras de una misma moneda, pero nosotros no vemos la moneda, vemos un lado o el otro. El frío y el calor son los extremos de lo que llamamos temperatura. Por eso es que el odio no es opuesto al amor. Estamos hablando de la misma energía polarizada en una punta o en la otra. El opuesto del amor es la indiferencia. Carla, lo semejante va con lo semejante. Exactamente. Esa es la atracción y es pura física, si lo pensamos, es resonancia. Principio o ley de ritmo. Todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo. La medida del movimiento hacia la derecha es la misma que la del movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. Esto funciona tanto en nuestra vida
con nuestras sensaciones, emociones, pensamientos, como en las grandes naciones. Vayan también haciendo la relación con lo que hemos visto con la historia cíclica, el eterno retorno de Nietzsche. Todo termina repitiéndose, por más que no sea exactamente igual, pero es como si todo volviera. Silvia, las personas que creen que todo les pasa a ellas y culpan al de afuera y piden que el karma haga su parte. No son paranoicos. Bueno, sí, acá hay una gran contradicción, porque si culpan al de afuera, justamente ahí se están generando su propio karma. Es decir, el karma va a hacer su parte, por supuesto, porque es infalible, que ahora lo vamos a ver, pero les va a hacer su parte a quien lo está generando, no al otro. Y sí, es justamente, habla de paranoia y de no hacerse cargo. Crecimiento interior, bienvenida desde Colombia. Bueno, hoy estamos, bienvenida, bienvenida o bienvenido, perdón. Alex, a mayor vibración, mayor sutileza de conciencia es la lejanía de lo denso. Exactamente, exactamente. Menos conciencia, más denso, más lentitud, más lenta es la materia. Por eso es que cuando hablamos de una vibración muy alta, fíjense que estamos hablando de muchísima luz, que es una forma de materia, por supuesto, pero es una materia sutil. No es esta materia grosera, no la podemos comparar con una piedra, donde los átomos justamente vibran a muchísima menos velocidad. Bueno, con el ritmo, la ley nos va a marcar lo efímero de todo, de las sensaciones, de las emociones, de los pensamientos, de los imperios, de nuestro paso por esta vida, de las personas, de las cosas. Todo es efímero, todo va y vuelve. Nuestro trabajo es, en la medida en que vayamos tomando conciencia, ese péndulo se va haciendo menos extremo. Es decir, la medida en que me voy haciendo consciente de mí mismo, ya mis emociones no oscilan desde el buen humor o el mal humor de la mañana a la ciclotimia permanente, como si fuera una montaña rusa de emociones. Es decir, me vuelvo más equilibrado. Tomo conciencia de mis estados, me corro, como sería, imaginen esta analogía, como si pudiéramos surfear las olas. Las olas podrán ser más grandes, más bajas, pero nosotros vamos por arriba y nos lleva puesta la ola. Este sería el punto. Soy consciente de este vaivén, lo tomo con naturalidad, pero tomo distancia. No me define, este sería el punto, no me define un pensamiento negativo, una emoción de las mal llamadas negativas. No me quedo ahí, me corro. Carla, se repite para transformarnos en seres virtuosos. Exactamente. Marcela, ya no creo en el karma. Bueno, ahora lo vamos a ver. ¿Por qué? Explícanos por qué. Entonces, esto que decía de la ola, sabiendo de ese péndulo inevitable, como decir, quien mucho se enoja,
después se va a compensar hacia el otro lado. Entonces, para no caer en esa montaña rusa de enojo, desenojo de un extremo al otro, es decir, como que, bueno, puedo ser amoroso y odioso, aprender a desidentificarnos de lo ilusorio y sabiendo cómo funciona esta ley, mantenernos como si fuéramos ese surfista. Ahora me voy a meter en el karma o causa y efecto. ¿Qué dice esta ley? Que toda causa tiene su efecto, que todo efecto tiene su causa. Yo le agregaría, ya en tiempos complejos, toda su causa tiene sus múltiples efectos y todo su efecto tiene sus múltiples causas. No es una linealidad. Y que todo sucede de acuerdo con la ley. Que la suerte, lo que llamamos suerte o azar, no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida. Que hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la ley. Bueno, esto que es lo que habitualmente llamamos karma, nos dice que cada acción obtiene una reacción equivalente. Que esto me parece interesante, porque Marcela dice, me voy a anticipar, ya no creo en el karma. A ver, una cosa es este plano y otra cosa es los planos espirituales. En este plano es real, es un plano de injusticia, sí, vamos a ser realistas, donde pareciera estar liberado, ser como decimos acá, una zona liberada, donde al mal se le permite accionar, pareciera ser todo un terreno caótico. Esto es una cosa, que no funcione la ley ordinaria en este plano no quiere decir que el karma no exista, por lo menos en el sentido en que lo estamos hablando, porque esto apunta, corriendo el terreno místico, vamos a salir de ahí, porque no se trata de un Dios antropomórfico que dice, estilo Papá Noel, fuiste bueno, vos fuiste malo, entonces, bueno, si fuiste bueno hay recompensa, si fuiste malo hay castigo. El karma no es castigo. Corramos esa cuestión, no hay un juez que dictamina. El karma es balance. Entonces, corriéndonos de todo sentido místico, habla de un estricto y riguroso balance matemático del universo. Y esto es física y contabilidad pura. Entonces, ahí ya no hay cuestión, porque es lo que se emitió energéticamente generó cosas que nosotros desde acá podamos decir buenas, malas. Esto ya entra en un terreno de juicio que en otro plano no existe. Entonces, es esto lo que generó, o vamos a decirlo así, lo que potenció, se multiplica, se potencia más, lo que desbalanceó o desequilibró, provoca ese mismo retorno. Pero así, como decir, no sé, imagínate en un casino, sacaste 2 fichas, bueno, tenés que devolverlas. Se generó un desbalance. Aportaste 2 y generaste una suma, un crédito. Shanti, bienvenida. En un sorteo un tipo llegó peleando con todos y todos estaban enojados con él. En el momento del sorteo ganó él. Todos le estaban dando su energía. El universo no sabe de sí o no. Claro, a ver, es eso mismo.
El juicio es de acá. El sentido de justicia o lo que se cree merecedor o no merecedor es de acá. En otro plano, esto es meramente una cuestión de saldos energéticos. Y para que la cosa funcione o se mantenga, esto tiene que estar equilibrado, porque si no se autodestruye. Tan simple como eso. Libre espíritu. Hola maestro, no soy de nada, aclaro. El karma malo es muy bueno, solo el que tiene sabiduría sabe que te ayuda a superarte en tu vida y ser mejor. Bueno, es que por eso digo, el karma tiene como esta mala fama, pero justamente puede ser nuestro mayor maestro, si lo sabemos asimilar, como decir, bueno, me pasó tal cosa, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Por qué me pasa esto? Cuando es una recurrencia, ¿no? Tampoco nos vamos a ir al extremo de suponer que todo lo que nos pasa, sobre todo cuestiones que pueden ser muy triviales, tengan que ver con un aprendizaje trascendental. No, cuando hablamos de cosas importantes que se vuelven repetitivas, ahí claramente hay algo que no estamos viendo y donde el karma bien entendido pasa a ser dharma, que es esta parte de el crédito, vamos a decir, o el buen karma. Alex, equilibrio, esa es la clave y el sentido de la existencia misma. Exactamente. Libre espíritu, qué lindo nombre. A mí me fascina el karma malo, me hace superarme las pruebas, son sensacionales y te da conocimiento y conciencia infinita. Yo soy feliz con mis desgracias y cuando las corrijo, el espíritu descansa. Bueno, sí, de eso se trata, justamente. Eh, Silvia, es como el eco, todo vuelve, sí, mira qué buen ejemplo, sí, o el boomerang. Bueno, el efecto boomerang sería el karma, exacto. De hecho, lo decimos habitualmente. Acá hay un dicho, guarda, no desees el mal porque todo vuelve. Es como, inconscientemente lo sabemos. Lo que pasa es que, ¿cuál es el problema? Por lo cual entiendo lo que puede decir Marcela. Como acá el efecto no es inmediato y como nos gustaría desde nuestra cabecita, desde nuestra mente inferior, está esta sensación de, bueno, no importa, el malo se la lleva de arriba. Pareciera ser esa la sensación, pero el tema es que los tiempos son otros y no son los tiempos de este plano. Pero ustedes pueden estar, y no lo digo porque me crean, sino que se van a dar cuenta que tarde o temprano el retorno es inefable, es inevitable. Y esto pasa, ¿y por qué? Porque inevitablemente quien hace daño no se gana el amor de la gente o del mundo. Entonces, podrá salir bien un tiempo, podrá tener una ventana de tiempo donde pareciera que se sale con la suya, pero en un momento se da vuelta. Género, que esta por ahí es la menos conocida de todas, pero no menos importante. Nos va a decir que el género está por doquier. Todo va a tener su principio masculino, su principio femenino. El género se manifiesta en todos los planos. En el plano físico animal va a ser la sexualidad y como el humano está atravesado por la cultura, contiene tanto la sexualidad y el género por separado. Pero la cuestión no se agota ahí, porque la palabra género viene de la raíz latina que significa concebir, procrear, generar, crear, producir. Por ende, tiene un alcance mucho mayor que el de la distinción.
sexual o de la distinción de género, que en lo espiritual esto ya queda trascendido. Por eso se dice que los seres espirituales no tienen sexo. Por eso volvemos al mito de los andróginos y se refiere más a un principio, es decir, un principio activo y un principio pasivo, al yin y al yang, que está presente en toda la creación. Y así es que llegamos a la metafísica, que también ha evolucionado a lo largo del tiempo, partiendo desde la parte de la filosofía que estudiaba lo inmaterial. Esto justamente etimológicamente significa más allá de la física, y el origen de este vocablo se atribuye a Andrónico de Rodas, estamos hablando del siglo I, que fue el que a ordenar los libros de Aristóteles no consiguió clasificar justamente los que componen la metafísica dentro de la lógica, dentro de la moral o dentro de la física, de manera que resolvió ponerlos después de aquellos que trataban de física. De todas maneras, la metafísica como tal es anterior a Aristóteles y ya aparece o aparecía en filósofos presocráticos o en el mismo Platón. Para Aristóteles la metafísica va a ser la filosofía primera, la que va a tratar de las causas primeras, desde el ser en cuanto tal, de lo cual se desprende la vertiente que va a dar en la ontología. Por otro lado, va a abordar también lo divino, la cuestión de Dios y el absoluto, derivando en una línea teológica y en una cosmológica, que aprovechó la religión, sobre todo la religión cristiana, a partir de la Edad Media con la escolástica y con Santo Tomás de Aquino a la cabeza. Mucho más acá, para Kant, la metafísica va a ser el terreno donde se van a dar los combates sin fin de la razón. Y en esta misma línea crítica fue otro filósofo, Heidegger, que reaccionó contra la metafísica al considerarla una doctrina de olvido del ser. Paradójicamente, cuando su objeto principal de reflexión había sido ese desde Aristóteles y Platón. Bueno, hoy en día llegamos, después de todo este recorrido a la actualidad. La metafísica derivó en reinterpretaciones de talante místico esotérico que procuran darle respuestas a estas inquietudes espirituales y son más cercanas al campo ocultista, hermético y esotérico. Volvemos al comienzo de la charla. Mucho más que a la filosofía. Bueno, y Connie Méndez, quien la han mencionado, es una de las autores o de las autoras más conocidas. Jackie, sí, por eso creo más en la paz, la línea del medio. Claro, bueno, ya lo decían los filósofos antiguos, el camino del medio. La segunda parte, siempre digo esto, el oráculo de Delfos tiene dos grandes máximas. La primera, conócete a ti mismo y conocerás el mundo, que es la más conocida. La otra, que es la que nadie recuerda, es nada en demasía. Es decir, equilibrio. Ya nos advertía el oráculo del peligro del exceso, de la pasión desmedida, del más allá del placer, como diría Freud, de esta parte más del goce, como diría Lacan, quedar esclavizados de esa cuestión que nos lleva ya
al terreno de la perversión, a esta idea de no hay límite. Bueno, ¿dónde queda la psicología en todo esto? Bueno, ustedes saben que originalmente la psicología formó parte de la filosofía, que por supuesto es la madre de todas las ciencias, hasta que se independizó en 1879 con el nacimiento de la psicofísica. La primera etapa se va a remontar a un filósofo, no podía ser de otra manera, llamado Alcmeón de Crotona, que estuvo en contacto con la floreciente escuela de Pitágoras y representa la teoría de los sentidos. Él localizaba en el cerebro la vida psíquica y planteaba la función del alma como armonía entre las diferentes partes del cuerpo. Platón nos hablaba de que el alma racional o intelectiva, acuérdense de las tres partes que hablaba Platón del alma, es una individualidad que se diferencia de todas las cosas del mundo sensible. Y Aristóteles decía que el alma es la que anima el cuerpo organizado. Entonces, en esta etapa precientífica existía este dualismo mente-cuerpo, en el que la mente era más que el cerebro, en la que incorporamos una dimensión inmaterial, espiritual, que va a incluir la conciencia y el alma. Libre espíritu, yo pienso, volvamos a domesticar al ser humano porque están sacando su lado salvaje y la causa del karma que hicieron, pero no de pedir perdón a tu prójimo. ¿Qué sería domesticar al ser humano? Jackie, como los estoicos, sí, exacto. Entonces, Alex, el culto al hedonismo es el camino inexorable al sufrimiento en todos sus matices. Sí, creo que es a la parte donde apuntaba también Libre Espíritu, en esto de la parte más animalesca o más brutal o más salvaje, sí. Es esto de el exceso de, a ver, el placer llevado a su máxima medida o a su no medida, sin límite de medida. Que es justamente donde se termina uniendo, acuérdense, de esto de lo que veíamos con la polaridad, que los extremos se tocan. Tanto placer que termina siendo dolor. Entonces, ¿qué se propondría una psicología o recuperar, como yo propongo, o de integrar esta parte hermética y esotérica de la psicología? Bueno, reconciliar, buscar, seguir buscando un análisis racional y crítico desde diferentes enfoques que también incluyan esta parte. Partiendo de aquel corpus hermeticum, llegando al Kybalión y más allá, y haciendo este trabajo de reconstrucción, porque no podemos dejar por fuera esta parte espiritual. Por lo menos en cuanto a esto, hacernos preguntas, cuestionar, hablar, debatir y ver qué podemos hacer de todo esto. En la búsqueda de justamente este camino del medio, es decir, sin irnos a el excesivo cientificismo
que nos ubica igual de un lado de unismo, un fundamentalismo, que si lo dejamos cerrado, deja por fuera toda otra posibilidad y termina siendo tan dogmático como el pensamiento mágico. Esto también lo hemos hablado. Es decir, ni todo dentro de un misticismo que nos aleje de la materia y de la cordura, ni tampoco del otro lado de un fanatismo cientificista que nos cierre a la espiritualidad y nos aleje de un montón de otro conocimiento ancestral que nos daría una mirada muchísimo más integral de lo que somos. Justamente de esta integración se trata el desafío, y esto es lo complejo. ¿Está? Bueno, muchísimas gracias. Hoy la verdad superó todas las expectativas, sobre todo la cuestión en YouTube, donde además de nuevos suscriptores, pude conectar con un montón de otros países. Esto, la verdad que es fascinante, es lo que permite la parte buena, quizá, de estos tiempos, donde incluso estando tan lejos podemos también estar tan cerca. Así que muchísimas gracias. Bueno, Silvia, Yanti, Carla, Alex, Jackie, no me quiero olvidar de nadie, Espíritu Libre, Marcela. Bueno, espero que por lo menos la explicación del karma te haya un poquito ayudado a reflexionar, no decidir, no hace falta, no es la idea, pero justamente esto, que podamos pensar juntos. Crecimiento interior, no me quiero olvidar, Mónica, María Fernanda, Alicea y Esteban. Muchísimas gracias a todos y a todas. Y esto se trata, que podamos justamente entre todos ser espíritus libres. Bueno, todos los lunes, Silvia, bienvenida. A las 19 estamos con este tipo de charlas. Obvio, anímense a pedir. Acá sí, les pide y se os dará. Funciona como manifestación instantánea. Temas que les interese, preguntas, lo que quieran, lo dejan en los comentarios, más allá de que no esté el vivo, y yo lo tomo y después lo traemos justamente como tema. ¿Estamos? Y el recorrido, por supuesto, abarca distintas secciones. Esta es una. También estamos con temáticas del campo clínico, de distintas cuestiones. Estamos con los grandes mitos. Estamos con la sección del arte, que la tengo un poco olvidada, pero ya la vamos a retomar. La caja de herramientas, básicamente es aprender a pensar, cuestiones de cómo funcionan las emociones, conductas, y por supuesto también el campo espiritual. ¿Está? El libre espíritu podría hablar de la energía interna y externa, el espíritu y el aura. Bueno, energía interna y externa, por ejemplo, a ver si lo puede, porque así suena como muy, muy amplio. A ver si lo podemos por ahí englobar un poco más en algún tema, darle un poco más de forma. Pero bueno, por hoy vamos cerrando, pues ya la verdad me extendí un montón. Así que después dejad el comentario, espíritu libre, así trato de entender por dónde va más el punto. Y por supuesto, todos los que quieran también pedir,
de esto se trata. Me interesa más justamente llevar lo que les interesa a ustedes que poner un tema yo. Pero bueno, será hasta el próximo lunes a las 19. Rituales para días especiales, me dice Silvia. Mira, todo ritual, esto es muy personal. Yo vuelvo a decir, esto no se trata de decir sí, no. Apliquemos acá de vuelta el punto medio. Esto es muy de cada quien. Hay personas que son más del ritual, otras que no. Esto depende de la conformación de cada quien, así como hay quienes son más, vamos a decir, justamente más ritualistas, otros que son más mentales. Bueno, esto es la configuración de cada uno. Si a vos te sirve, hacelo. El punto, como siempre digo, no alcanza con poner el papelito, escribo un deseo en un papelito, lo pongo, vamos a decir, debajo del arbolito, por ejemplo, y después lo quemo. Si pienso que con eso se va a dar la magia, y ahí sí estamos en un error. El tema es, tengo en claro lo que deseo, como dijimos antes, que no obstaculice ni esté interfiriendo con nadie, pero me muevo hacia ese deseo, es decir, lo pido y hago también mi parte. Este es el punto. Uno, acciono. Si no, el ritual, por muy poderoso que sea, no sirve para nada. Me voy ya al lado del pensamiento mágico. Este es el tema. ¿Estamos? Bueno, bien, me encantó. Muchísimas gracias por participar y nos vemos la semana que viene a las 19. Chau, chau.